Hola Raúl, Hola, ¿qué tal? bienvenido a mi magazine. ¿Qué tal estás lo primero? ¿Y cómo van estas semanas? ¿Si te van pesando ya un poquito o no? ¿Si ha ido todo bien? Pues al principio pesaba mucho, luego ya es como que yo me fui acostumbrando a esto y ahora como también vemos ya muy cerca pues eso, el poder salir, el poder rodar nosotros, es como que ya estoy como que con ganas ya de que sea ya. Como que esta recta final, como lo ves tan cerca, quieres empezar a trabajar ya. ¿Crees que volveremos todos un poquito más solidarios y empáticos con el de al lado o que se nos olvidará? Pues yo espero que sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Luego, por ejemplo, viendo cosas que estaba viendo hace un momento en la televisión, Capas Núñez de Balboa y, bueno, cosas que vas viendo, Sí. pues no sé yo, pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Para Tenemos a todos, ser más solidarios y más comprensivos sí. y más empáticos. Para todos la vida, digamos, cambió casi en 24 horas, pero imagino que tiene que ser mucho más complejo de asimilar cuando uno está trabajando en una serie diaria con las horas que se invierten ahí Sí. y que de pronto de un día para otro digas, ostras, que a las 6 de la mañana ya no tengo que estar a lo mejor en el maquillaje. ¿Cómo se viven esos primeros días? Fue, o sea, como una especie de... Porque nosotros sí que es verdad que gracias a que hacemos muchas horas, tenemos luego de repente, pues en Navidad estuvimos bastantes días, como en Semana Santa íbamos a tener bastantes días. Entonces fue como de repente estar en Navidades o estar en verano. Fue como ritmo, pues eso, ritmo de una diaria, lo Sí. que tú has dicho, 6 de la mañana por lo general, tienes muchas escenas al día, pum pum, estudias en casa, un no parar y de repente, Claro. parón. Y de hecho yo durante un tiempo me levantaba por las mañanas bastante pronto para estudiar. En plan, para intentar Sí. no quitar el ritmo. Lo que pasa es que, claro, tantos días al final dije, mira, Raúl, ponte a jugar a la Play por las mañanas y vete a correr cuando lo abran, porque era inviable. Aparte los guiones cambian, Sí. porque claro. ¿Cómo nace tu interpretación por... O sea, ¿cómo nace tu interpretación? ¿Cómo nace tu pasión por la interpretación? Pues nace desde no muy pequeño, pero ya como en bachiller o finales de la ESO, yo estaba en un centro juvenil y empecé a hacer un musical con el centro juvenil y tal, y no tenía ningún personaje protagonista, pero como que de repente me empezó a gustar mucho, Sí. y ahí ya pues me puse a dar clases los sábados, pero algo como ajeno a mí. Y de hecho empecé a estudiar arquitectura yo, pero ya un año después dije, venga, vamos, que como que era algo que estaba dentro, que si no era ya no iba a ser. Y desde esa primera sensación en la que uno se da cuenta que le interesa esta profesión hasta el día de hoy, ¿ha sido el proceso sencillo? Ha sido un proceso, la evolución y todo eso. Yo creo que siento que estoy dando como pasos, como escalones, como que hay Sí. unas escaleras y que poco a poco, sino que poco a poco, pues es lo que la escuela, de repente me empecé en Valencia, luego vine a Madrid, salió una cosa, salió otra, como que poco a poco estoy escalando a nivel profesional y Sí. llámalo como quieras llamarlo, de momento, o sea, soy un privilegiado hoy por hoy, con 26 años, estar trabajando Sí. bien. Bueno, quién sabe dentro de un año, ¿no? Pero ahora Has hecho teatro y siempre que hablo con actores y actrices que hacéis teatro, mi primera pregunta es, ¿qué hay de mágico en el teatro? pues yo creo que lo mágico del teatro es que, uno, que se crea un ambiente impresionante con el elenco, porque al final estás 2, 3 meses ensayando, los descansos, o sea, todo lo que se vive es como, se crea una familia igual Sí. que en Amar, pero claro, o sea, en una diaria que tienes tanto tiempo, Sí. pero en otro tipo de series que tienes como menos tiempo no se crea lo que se crea en el teatro, yo creo. Y se crea ese vínculo impresionante con tus compañeros y luego es que cada función es diferente, en que ha sido la mejor función, o sea, como que las sensaciones están Sí. tan a flor de piel que, pues eso, que te dejas llevar y que es una experiencia impresionante cada día de representación. Es lo que te iba a comentar ahora porque como público muchas veces tenemos esa sensación de, bueno, el teatro al final es como que hace siempre lo mismo, ¿no? Y cada vez que hablo con vosotros es como, no tiene nada que ver, de verdad. Es que cada día hay un público diferente, cada función es completamente diferente, esa propia energía que genera el público. ¿Alguna vez te ha pasado
¿Alguna vez te ha pasado eso de, bueno, salir de terminar toda la función y a lo mejor entre todo el equipo, no lo que tú has dicho, a lo mejor esa sensación de, bueno, no sabemos si ha ido demasiado bien, pero que el público se haya levantado a aplaudir y que digas, ostras, a lo mejor es nuestra percepción. Sí, totalmente. O sea, en la última hora que estuve, que fue Tirant, que estuvimos en el Rialto y en el Teatro de la Comedia, en el Rialto de Valencia, perdón. De repente es como que estábamos todo el rato en escena porque era como muy activa, pero había momentos que de repente coincidíamos varios en bambalinas, ¿no? Y cuando de repente creíamos, porque entonces que creíamos, por ejemplo, no se ríen en los momentos que siempre se ríen, o las reacciones no son como otro día, de repente empezamos a decir, ¿qué pasa? Esta baja de ritmo, todos es como que no. Y de repente decimos, venga, pues vamos a subir, o se toman decisiones dentro que a veces la percepción que tienes de no se están riendo, no se está pasando bien, es que es completamente errónea, porque al final hay personas que se ríen a carcajada y hay personas que sonríen, y es igual de válido, y lo que pasa es que a lo mejor tú en ese momento no lo sientes igual. Sí. Y sí, de repente acabar la función y decir, hostia, ha ido regular, y vamos, y pues igual una de las mejores funciones. ¿Has notado que tu bagaje como actor de teatro te ha ayudado para, por ejemplo, la televisión, el cine? Sí, por ejemplo, en realidad yo estudio en la ESAD y en la RESAD, aquí en Madrid, y es una escuela puramente de interpretación teatral. Con esto quiero decir que no hacemos prácticas audiovisuales, muy pocas, un cuarto, muy poquito. Entonces yo creo que toda la formación que yo he tenido ha sido, y toda la experiencia que te genera las muestras o las obras de final de curso son teatrales. Y yo creo que todo ese aprendizaje me ha servido para luego llevarlo al terreno audiovisual. Creo que son dos campos muy diferentes, pero que comparten el mismo germen, que es ponerte en la piel de otra persona, y que es vivir las palabras y las emociones de otra persona, y eso es en el teatro, en la tele. Y luego salvan pues detalles de la tele, pues tienes que mirar, o sea, como la tele, por ejemplo, hay una cosa muy bonita que yo creo que la cámara tiene, que es que no puedes mentirle a una cámara porque de repente te pilla, o sea, es como que se ve todo. Y en teatro pues te puedes permitir que si te vas en una frase pues no pase nada, porque tienes el público lejos y dices, me engancho ahora. Pero en tele no puedes salir y engancharte porque se ve el pensamiento. A la hora de construir el personaje, ¿has notado diferencias del teatro a la televisión, por ejemplo, o del teatro al cine? A la hora de construirlo tú. Sí. Ahora me ha venido ahora. Yo, por ejemplo, lo que me ha pasado normalmente en tele, en las experiencias que he tenido en tele, es como que de repente el vestuario, ya bien sea un traje, de repente una estaba con bigote, o sea, las cosas ajenas de repente como que te dan una manera de hacer. Y me he guiado mucho a nivel de interpretación por esa primera impresión que me daba ese vestuario, esa manera de ese texto, ¿no? En cambio en teatro, como el vestuario llega al final normalmente, porque primero pues son lecturas, son ensayos en ropa de trabajo, es como que el personaje va llegando de otra manera, y luego sí que es verdad que el vestuario te cambia, pero no te da como la situación de partida. Y me ha pasado en tele que como que me ha afectado mucho cómo iban vestidos los personajes, más que en teatro. ¿Cómo llega Mateo a tus manos? Pues Mateo llega muy bonitamente. Nada, fuimos, o sea, de repente salió una prueba yo hice para Mateo y para Fede, hice para los dos, y me volvieron a llamar. Yo sentía que para Fede no lo había hecho muy bien, pero para Mateo como que me veía bueno, que sentía que podía hacerlo, y me volvieron a llamar para una segunda prueba para los dos personajes, y finalmente pues me llamaron y me dijeron que Mateo, y pues imagínate, muy bien. Y de repente, pues eso, una serie como Mares para siempre, un personaje de una temporada entera. Yo me lo tomé, cuando me dijeron que sí, me lo tomé igual que me tomé Tirán cuando salió la obra, como un máster más, o sea, un aprendizaje, y vamos, así lo estoy viviendo. Hablando de casting, ¿qué es lo más complicado de un casting? Pues a ver, lo más complicado de un casting,
uno es olvidar esto que se dice de, no, cuando sales de un casting olvídate del casting, ya tendrás noticias o no, eso es muy complicado. Porque cuando sales de un casting, a mí me pasa, sueles pensar, ostras, podía haber hecho esto, podía haber hecho lo otro, claro, si hubiera... Y son cosas que ya no vas a poder hacer. Eso, primero voy a hablar de lo que es complicado, que no depende de nosotros, pero que creemos que sí, y luego de lo complicado que depende de nosotros. Luego es complicado ser objetivo y decir, bueno, he hecho un casting y si no me cogen no dependerá de si lo he hecho muy bien o muy mal. Normalmente lo que hay que hacer es prepararse bien la prueba y si luego no sale no será porque tú lo has hecho muy mal o al menos no tienes que llevarte esa experiencia. Y luego a nivel actoral yo creo que es complicado dar el primer... como saber por dónde quiere llevarlo el director. Entonces yo creo que lo más honesto es ir desde ti y que ya allí y muy abierto y que en el casting te vayan diciendo pues mira, esto sí, esto así y tú ya vas moldeándote a lo que quieres. A uno de tus compañeros me comenta siempre que ellos tuvieron que aprender a, cuando hacían un casting, entender que el rechazo no era hacia su persona, sino que era porque no se encajaba en ese momento. ¿Te ha llegado a pasar eso? Decir, oye, tienes que asumir que el rechazo es... Totalmente, o sea, vamos, totalmente, pero que eso, yo creo que eso pasa en todos los aspectos. Por ejemplo, hace poco mi representante me dijo que me había propuesto para un personaje, Sí. no, y no me citaron a prueba. Y de repente, durante un par de días, era como, claro, es que no, a mí no, yo no, pues no soy bueno, tal, y luego dices, coño, no, pues no darás el perfil, o a lo mejor están viendo a 15 y tú no eres el que más se aproxima a ese perfil o a esa energía y entonces no te van a ver a ti. Pero es complicado. Es complicado pensar que ellos no dicen, bueno, voy a ver a Raúl. Pero es complicado. ¿Recuerdas tu primer día en Amar? Muchísimo, sí. Recuerdo mi primer día en ensayos y luego mi primer día de rodaje. Mi primer día en ensayos que me acuerdo que vinieron a recogerme y estaba Marina Horta, la que hace de Inma en la serie, y me senté en el coche en la parte de delante y ni nos hablamos, o sea, como que no nos conocíamos. Entonces era como una situación, como bueno, ella y yo había investigado y sabía que, o sea, no sabía si hacía de Inma o qué, pero sabía que, pues, quién era, ¿no? Lo había visto por Instagram, pero en plan súper serio, y al final ya nos saludamos y ahora, pues, maravillosamente nos llevamos, pero al principio era como, bueno, vamos a hacer una serie, pero... Y luego muy nervioso. Lo recuerdo los primeros días muy nervioso y con mucho nerviosismo, pensando que no piensen que se han equivocado conmigo. A lo mejor esos nervios vienen por esa sensación de vértigo de es una serie que lleva muchos años, que tiene mucha audiencia y que encima hay actores ahí dentro que llevan toda una vida, por decirlo así, ¿no? Quizá era más ese vértigo. Sí, de repente luego pierde la perspectiva. Una vez entras y empieza el rodaje, es como que pierdes como la perspectiva de decir, estoy haciendo un curro que se está viendo todos los días en televisión. Claro. Es como que al principio lo tienes muy presente y creo que eso es el vértigo del que hablas, ¿no? De decir, ostras, es que estoy todo el rato expuesto. Luego de repente eso aunque sea verdad, que es lo que está pasando, se va de la mente, pero yo creo que toda esa presión tú te la pones y querer gustar a tus compañeros, querer darles a tus compañeros lo que quieren, bueno, es complicado. ¿Recuerdas desde qué punto comenzaste la construcción de Mateo? Si hubo una característica especial que te llamó la atención y dijiste, voy a empezar desde aquí su construcción. Pues mira, sí que lo recuerdo porque yo hice la prueba, el casting, y el casting era una escena, vamos, que yo no sé dónde está Mateo ahí. Yo hice era un casting que era una conversación con mi padre, una escena que no existe, luego no existió por guión, pues hablando que él quería volver con mi madre, o sea, había cosas que sí que estaban en la trama, pero no, esa escena no existía y Mateo nunca llegó a estar en ese punto. Y fue una escena seria, una escena como muy dramática. Entonces yo de repente cuando me dieron a Mateo, pensé, bueno, pues era el típico, pues un tío serio, un tío
tal cual, y de repente empecé a leer los guiones y lo vi, ¿qué pasa? Ligando todo el rato, y dije, no entiendo. Entonces, de repente me vi como que el casting que había hecho no casaba, hasta que de repente empiezas a entender, pues, que eso era una careta, cuando lo hablé con Eduardo, que eso era una manera como pues como un escudo que tenía él, y entonces lo trabajé desde ahí, desde fuera para adentro, o sea, desde lo exterior hasta acabar en lo interior, que es lo que se está viendo ahora de Mateo. O sea, empecé como con esta parte ligón que no se lleva a nadie y acabé siendo, pues eso, como un Mateo más serio y como más honesto. ¿Cómo está siendo este viaje con Mateo? ¿Cómo lo estás viviendo tú? Pues está siendo una maravilla. Yo es que estoy agradecido de cuando empecé a leer los guiones a partir, o sea, pese a la tristeza de la muerte de Julia, Beatriz Argüello, a partir de ahí, de repente yo leía los guiones y como que cada semana veía que Mateo se hacía más humano, que evolucionaba, que era más empático, que bueno, pues veía más la persona, y ha sido precioso ir descubriendo eso, ir descubriendo como esa evolución que tiene mientras me llegaban los guiones y hacíamos las escenas. Me parece que es una evolución muy bonita y es muy gratificante hacerla como actor. ¿Fue para ti fácil empatizar con él desde el inicio? Sí. Fue muy fácil porque el inicio lo construimos mucho Juan y yo, Juan de Vera y yo. Entonces de repente empezamos a jugar él y yo y nos vimos, o sea, con nuestras diferencias, pero nos vimos de repente muy reflejados. Juan y yo nos llevamos muy bien en la vida real y entonces empezamos a jugar desde ahí, a hacer el tonto un poco, desde otro punto de vista, y enseguida yo creo que empatizamos. Luego, o sea, una cosa es empatizar a ese nivel y otra cosa es que luego, viéndolo como actor, no como personaje, veía muchas cosas incoherentes que hacía Mateo, muchas cosas que en la vida haría Raúl o en la vida se comportaría así Raúl. Entonces eso, pero bueno, como era desde el juego, nos costó muy poco empatizar con ese ambiente. Y cuando uno entra en una serie diaria y tiene que llevar ese personaje todos los días y son tantas horas de grabaciones, ¿cómo se equilibra la energía de ese personaje con la energía de uno mismo? Porque imagino que no es lo mismo a lo mejor ir a grabar 3 veces por semana o 2 veces por semana a una serie diaria que son, pues que al final requiere mucho de uno mismo, ¿no? ¿Cómo se consigue ese equilibrio? Tienes muchísima razón. Muchísima razón, porque ha habido veces que yo me acuerdo que de repente, ya te digo, justo es que fue con el cambio este del que te hablo, ¿no? A partir de la muerte de Julia, de repente Mateo estaba muy bajo de energía. Y claro, todo eso, como Raúl, le había dado a Mateo esa energía arriba todo el rato, claro, Raúl, es que es inevitable que, como son picos de energía, Raúl también la tenía. Claro. O sea, cuando vas a comer, no, pero de repente, pues en el momento después de la escena, hablando qué tal ha ido, pues también la tiene Raúl. Entonces, de repente, cuando cambié la energía y salí de una escena muy dramática, pues yo con una energía muy baja, de repente Alba me preguntó, oye, Raúl, ¿estás bien? Claro, porque no porque tú te hayas metido en nada, sino porque son cosas de energías y de cuerpo. Si tú ahora te pones a reír, pues al final te reirás y tendrás esa energía de la risa, de la emoción. Y si tú entras durante un rato en una energía baja, pues inevitablemente yo no iba a ponerme a saltar después de hacer la escena, sino que, bueno, mantuve la energía que yo tenía y fui estabilizándola. Entonces, que es complicado salir de la energía, no de la emoción, sino de la energía que crean las escenas. ¿Y es fácil colgar todos los días el personaje en ese plato y llegar a casa sin tenerlo? ¿O hay días que de pronto estás en casa y dices, ostras, que parece que no he sido capaz de soltarlo allí y lo tengo que soltar ahora? No es complicado. No es complicado porque al final, bueno, yo creo que ayuda el hecho de que sea, aunque es una época muy cercana, pues ayuda a que sea otra época, ayuda el vestuario, ayuda a que son muchas horas y mucho estudio, entonces tú necesitas desconectar. O sea, es una cosa que del cuerpo necesita desconectar y llegas a casa y te pones a estudiar, pero sueltas eso.
yo creo que como son tantas horas, el cuerpo mismo rechaza todo lo que tiene que ver con eso. ¿Qué tiene Amar es para siempre de especial? ¿Por qué tiene ese público tan fiel que sigue creciendo? ¿Qué hay ahí en esa historia que se cuenta día a día? Pues yo es que creo que es una serie y lo pensaba antes, pero es que ahora lo pienso muchísimo más porque estoy dentro y he estado dentro. Es una serie con un equipo humano impresionante y que se hace desde el cariño, desde el amor y desde la humildad. Entonces yo creo que cuando las cosas se hacen con mimo, o sea, yo creo que para ser una serie diaria, que es muy rápido como se va, se hace cada escena, se mima, o sea, cada escena se cuida, si hay que repetir algo se repite, es como que se hace muy, muy desde el cariño. Y aparte que hay un equipo de guión impresionante que cada temporada se reinventa y coge cosas reales, como por ejemplo lo de los abogados de Atocha, que yo creo que eso fue un acierto. Fue un acierto, aparte luego estuvo todo el tema de que vino uno de los que estaba implicado. Bueno, de repente fue como que todo se juntó, Sí. entonces yo creo que tienen muchos aciertos a nivel guión y luego aparte es que yo creo que todos y cada uno de los equipos lo hacen con cariño, con mimo y con amor. Y yo creo que es que eso es indispensable. ¿Y crees que eso traspasa al final, en esa línea que hacia el público? Claro, es que yo, por eso lo digo, yo siento que sí. O sea, siento que cuando las cosas se hacen bien, se hacen con cariño, se hacen desde la honestidad y con ganas de hacer, no con ganas Sí. de gustar o con ganas de más, sino con ganas de hacer las cosas bien, yo creo que el público eso lo ve. Y por algo yo creo que están tantos años en antena, primero en Televisión Española, luego en Antena 3. O sea, son muchísimos años y vamos, estoy convencido que muchísima gente lo ve desde el principio. Y eso es muy fuerte. Sí. Y para terminar, ¿qué estás aprendiendo de Mateo? De Mateo. Bueno, pues de Mateo estoy aprendiendo y aprendí mucho. O sea, supongo que no lo voy a poner en práctica en mucho tiempo, ¿no? Pero como que me estoy quitando un poco esa timidez y ese pues con cuidado a las cosas. Sí. Y bueno, estoy dejándome llevar y creo que Mateo se deja mucho llevar, y más al principio, y como que le echa cara y me gustaría aprender más de ese echar cara al principio y poder meterse en fregados sin que le afecten o sin que parezca afectarle. Pues Raúl, muchísimas gracias por estos minutos, por esta entrevista. Espero que volváis muy pronto a rodaje y que todo vuelva a la normalidad. Y te mando un abrazo. Igualmente, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por la entrevista. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.